Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre actividad petrolera en Malvinas y el impacto ambiental. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la carrera en Ingeniería en Petróleo, a su coordinador Pablo López, que está aquí presente, a la carrera en Gestión Ambiental y el profesor Claudio Guardo, que está presentando las distintas mesas. Y en particular me gustaría agradecer a Yelén Benítez del capítulo de la Sociedad de Ingeniería en Petróleo, este espacio de estudiantes tan importante y tan potente, y también a Guillermina Abramowicz de Dimensión Ambiental 2030, no solo porque hace muchas semanas que nos estamos reuniendo, imaginando esta charla, sino sobre todo porque fueron ellas, junto a otros estudiantes, que propusieron que Malvinas esté presente en la Semana de la Ingeniería. Siempre decimos que gracias a estos jóvenes, Malvinas sigue estando presente. Y no solo a los jóvenes de hoy, a estos estudiantes, como decía el Papa Francisco, también este espacio lleva ese nombre gracias al claustro estudiantil. Como decía el Papa Francisco, estos jóvenes son los que hacen lío. Sigan haciendo lío, gracias a ese lío, Malvinas es un tema en esta semana y en este encuentro de la ingeniería. Pero además de los jóvenes de hoy, también contamos con los jóvenes de ayer, como es el caso de Jorge Podestá, que está acá al lado mío, que no solo es veterano, sino que también, luego de la contienda, continuó estudiando y se recibió de ingeniero. Sin ellos, Malvinas no sería un tema, por eso nuestro agradecimiento eterno a los jóvenes de hoy y a los jóvenes de ayer. Dicho esto, en esta pequeña introducción, queremos comentar los contextos más amplios en que la temática está presente. Es decir, antes de escuchar a los profesores y estudiantes que nos comenten sobre el tema específico del petróleo y del ambiente, vamos a presentar una serie de contextos que son necesarios tener en cuenta en donde petróleo y ambiente están ubicados. El primero es el espacio en el que estamos, el contexto institucional. Contarles quiénes somos y cuál es el espacio que la UNAG tiene pensado para la temática de Malvinas. Como ustedes deben saber, la Universidad Nacional Arturo Jauretche tiene una figura que es la de los programas. Siempre decimos que la UNAG plantea otros conceptos, otros términos que no son los usuales en las universidades, porque se propone modificar ciertas prácticas. Del mismo modo en que decidió no llamarse Universidad Nacional de Florencio Varela, es decir, no llamarse según la ciudad en que está ubicada, sino llamarse Arturo Jauretche, por los valores, los ideales y la práctica de este pensador nacional. También pensó la figura de los programas para que así estén radicados los proyectos de investigación y de extensión. Es decir, que los programas en la UNAG son lo que en otras universidades se llaman institutos de investigación. Los programas se crean en la medida en que investigamos y extendemos sobre esa temática. Por esto, en el año 2021, presentamos esta propuesta de crear el programa de estudios de Malvinas, luego de la evaluación externa que realizó Daniel Fidmus, investigador del CONICET, y también Giordano, que no solo es investigador de la Universidad Nacional de La Plata, sino que también es veterano de Malvinas. Ahí decidimos cambiar nuestro nombre a sugerencia de ellos. El programa entonces
se centra en estudiar Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia, y ahora les voy a contar por qué extender y tener en cuenta ese territorio. El programa entonces se creó en el 2021 y en diciembre de 2023 presentamos el informe de medio término. Si bien comenzamos con la línea de cultura, comunicación, literatura e historia, a medida que avanzamos en nuestros trabajos de investigación y vinculación, fuimos sumando nuevas áreas temáticas, como es justamente la de ambiente y la de ingeniería, también la de salud, la de trabajo y la temática de géneros y redes, que son ejes transversales. Nosotros también creemos que Malvinas tiene que ser un eje transversal, que todo programa en este sentido que hoy vamos a presentar, que es un sentido amplio, tiene que incluir la temática de Malvinas. A medida que avanzamos en nuestros proyectos y acciones, pueden integrarse nuevas temáticas y también docentes, estudiantes y graduados, por lo cual aquí también hago la invitación para aquellos que no están en el PEMAP puedan incorporarse. Los otros contextos importantes a tener en cuenta son dos categorías que siempre están presentes, que es el tiempo y el espacio. Historia y territorio o geografía siempre están presentes, no importa el tema que investiguemos o la especialidad en la que nos formemos. Tiempo y espacio siempre están presentes. De este modo, en la cuestión de Malvinas, aunque desde el sentido común solo recordamos a la guerra, también tiene que ver con el trabajo que hizo la escuela primaria y secundaria en instalar esta temática y el Estado Nacional con los feriados nacionales, el feriado nacional del 2 de abril, no se restringe solamente a el conflicto armado. La historia de Malvinas es una historia larguísima, como pueden ver en las imágenes, comienza en el siglo XV y llega hasta nuestros días. No vamos a hacer toda esa historia, pero sí señalar algunos hitos importantes para poder entender cómo el contexto histórico está relacionado con la temática del petróleo y del ambiente. En 1829 es la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, el 10 de junio, que estamos próximos a esta fecha. Se considera el primer acto de soberanía sobre las islas por parte del Estado de Buenos Aires. En ese momento, ustedes saben, en 1810 fue la Revolución de Mayo, en 1816 la independencia, pero luego tuvimos un largo periodo de revolución y guerra hasta lograr instalar la actual conformación política, republicana y federal que conocemos como Argentina. En 1829 fue justamente desde el Estado de Buenos Aires que se nombra a Luis Bernet como gobernador de las islas. Por lo tanto, allí se sitúa este primer acto de soberanía y esta es una de las causas históricas por las cuales Malvinas es argentina. Estando en poder de nuestro territorio y nuestro gobierno, en unos pocos años después, 4 años después, en 1833, el Reino Unido las usurpa. Toma por medio de la fuerza a las islas y desde ese momento nuestro Estado Nacional no dejó de reclamar la soberanía. Hay otros hitos importantes más cercanos en el tiempo, como en 1965 se aprobó una resolución, los expositores luego van a profundizar sobre este tema. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta resolución, la 2065, que dio un fuerte respaldo a la postura argentina ante el conflicto y el reclamo de soberanía. También hubo otros acuerdos, como el Memorándum de Entendimiento o el Acuerdo de Comunicaciones entre Buenos Aires y Londres, donde hubo muchas políticas
estatales y también relaciones socioculturales con las islas. Yo sé que también ustedes estuvieron circulando un artículo donde esta temática aparece. Todas estas relaciones socioculturales y diplomáticas entre el continente y las islas se vieron interrumpidas por la guerra de 1982, que como saben fue llevada a cabo por un gobierno dictatorial, pero fue apoyada por toda la ciudadanía. Ante la usurpación de una parte de nuestro territorio, todos los argentinos y las argentinas apoyaban y apoyan su recuperación. Como saben, Argentina pierde esta guerra y esto provoca el retorno a la democracia en 1983, marcando un antes y un después en la relación con las islas, pero eso no significó, perder la guerra no significó perder la soberanía. De hecho, como dijimos, todos los organismos internacionales, no solo la ONU, sino también China, el grupo de los 77, todos los estados latinoamericanos continuamente apoyan este reclamo legítimo que tenemos como República Argentina sobre las islas. Decíamos que antes de la guerra había una serie de relaciones socioculturales y también del Estado argentino hacia los isleños. Estos son temas que se conocen menos sobre las islas. Hubo una serie de acuerdos, como el acuerdo de comunicaciones que se estableció entre Buenos Aires y Londres, que lo que buscaba era lograr facilitar el entendimiento y las relaciones entre las islas y el continente. A veces uno desde nuestros lugares donde vivimos, desde nuestra vida cotidiana, se nos hace difícil imaginar cómo es y cómo era la vida en las islas. El clima es muy parecido al patagónico, pero en las islas no hay infraestructura. Hay una población muy pequeña. Ustedes piensen, en ese momento había 1000 y pico de habitantes, ahora hay alrededor de 3000. Yo siempre digo, siempre pienso, en la UNAG hay 10.000 inscriptos por año. Ustedes piensen en las islas, una décima parte eran los habitantes de las islas antes del conflicto armado e incluso actualmente, ¿no? En la actualidad esos 1000 y pico son nacidos y criados, el resto son de otras nacionalidades. Actualmente hay 60 nacionalidades en las islas. Si quieren después podemos conversar sobre esto, pero lo que quiero mostrar acá es una serie de fotografías sobre el desarrollo en infraestructura y también oportunidades que daban para que los isleños pudieran, por ejemplo, estudiar en el continente, porque en las islas no había escuelas, no había salud. Si alguien se enfermaba o si alguien tenía que internarse en este periodo antes de la guerra, se ofrecía, por ejemplo, el Hospital Británico para la atención de los isleños, y muchos estudiaban en nuestras escuelas y universidades, algunas escuelas de carácter bilingüe, con la idea también de establecer estos lazos para el momento en que Gran Bretaña restituyera las islas. En estas fotografías podemos ver que justamente es YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, quienes estableció en las islas una planta que se llamó Antares. No solo proveía de petróleo y de gas a las islas. Ustedes piensen que hasta el momento el modo de calefaccionar las viviendas o de poder cocinar era a través de la turba. No había ni gas ni petróleo.
También la Fuerza Aérea Argentina construyó un aeródromo. Ahí vemos, bueno, las publicidades del ADE para estos viajes regulares entre las islas y el continente. Vivir en la isla es algo muy distinto, vivir en una isla es algo muy distinto a vivir en un continente, porque los accesos, las rutas, el tiempo en que uno logra esto es mucho mayor. Hasta este momento la única producción que tenían era en ganado eh, ovino. Ahí también pueden ver estas imágenes. Y fue en la década del 60 y del 70 en que gracias a la Argentina algunas de estas infraestructuras estuvo presente en las islas. La guerra marcó un antes y un después, no solo porque Gran Bretaña otorgó ciudadanía a algunos de los isleños, sino porque también en este momento es donde la actividad productiva de las islas cambió completamente y, como vamos a ver con las otras exposiciones, es la producción petrolera y también el turismo en las islas, las que hoy son dominantes. Bien, el otro contexto es el territorial, el geográfico. Ustedes saben que Argentina, lejos de esa idea de que Argentina solo somos las Pampas y Buenos Aires es el centro, ¿no? Si vemos el mapa bicontinental, el centro es Tierra del Fuego y las islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur. Y como vamos a ver acá, tenemos tanto de territorio marítimo como de territorio continental, y los otros argumentos también son estos: el mar territorial y la plataforma continental. No son razones ideológicas, son razones geológicas, ¿no? También podemos ver la distancia. Ushuaia de Malvinas está a 346 kilómetros, Gran Bretaña más de 12.000. Quedan 14 colonias británicas en el mundo. El año pasado se descolonizó a la República de Mauricio la isla de Chagos, así que esto también tiene y va a suceder en nuestro país, ¿sí? Bueno, y el otro es el mapa de cuencas sedimentarias también, ¿sí? Esto es el contexto en que estamos pensando Malvinas, en este sentido amplio. Una historia más larga y un territorio que no tenga estas divisiones. Siempre nos quieren dividir en las universidades por disciplinas, en la geografía nos quieren dividir, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer no es rechazar eso, somos especialistas, ustedes son van a ser ingenieros e ingenieras en petróleo, pero no pensar la especialidad por fuera de la articulación con otras disciplinas, y no pensar Malvinas por fuera de esa relación con las otras islas y con la Patagonia. Bien, esta es una de las actividades que hicimos acá en UNASH. Las universidades son autónomas, por lo tanto, a diferencia de los otros niveles, en las universidades no suele haber bandera, no suele haber actos del 2 de abril o del 25 de mayo, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos esta cuestión. Además de la identidad, como profesionales, tenemos una identidad como argentinos y argentinas. Tienen que estar juntas porque vamos a ser mejores profesionales cuando podamos tener esa otra identidad presente. Este año señalizamos en la esquina, posiblemente vieron, que está el cartel con la distancia desde UNAP hasta las islas. Acá aparece el veterano Carlos El Tano Orsini, que es el veterano de acá de Florencio Varela, y estos docentes son docentes, estudiantes, hermanos de caídos varelenses, ¿sí?, que trabajamos en Malvinas. Malvinizar significa esto, que cada uno desde lo que está estudiando, enseñando o investigando, piense dónde está Malvinas y lo desarrolle. En este sentido que recién pensábamos, ¿sí?, no solo la guerra.
Y por otro lado, también significa no olvidarnos de los héroes. Los héroes son los veteranos y ellos también no solo tienen identidad de veteranos, hay cosas que sabemos menos de Malvinas. Sabemos menos este contexto histórico, qué pasó antes de la guerra y qué pasó después de la guerra, en la posguerra. Y sabemos menos que hay muchos veteranos que son ingenieros. Y entonces parte de esa historia, ¿no? Cuando seguramente si a ustedes les dieron algún trabajo, les preguntaban cómo fue la guerra, ¿no? Bueno, hay muchas cosas de la posguerra donde estos pibes que jamás olvidaré, como les cantamos en el Mundial de Fútbol, o esos jóvenes de ayer, ¿no? Como decía yo al principio, bueno, que son incansables, hacen lío, nunca se quedaron quietos, no solo en relación a lo que pasó a la guerra, sino a desmitificar ciertas cuestiones, como que la sociedad no los reconoció, o también como qué pasa con estudiar, ¿sí? Después de la guerra, porque después de la guerra Giorgio estudió ingeniería, y como hoy decía uno de los compañeros de ustedes, que si no importaba de qué fuera, si eran ingenieros, ya se entendía. Y bueno, y también sabemos que hay estudiantes del colegio secundario de la técnica, Giorgio también hizo escuela técnica, así que seguro se entienden, y también podemos entendernos con otras disciplinas, ¿no? Así que bueno, paso la palabra entonces a Giorgio, agradeciéndole que vino hasta acá y bueno, y que también cuente estas cuestiones, ¿sí? Que es muy importante esa historia y esa memoria de la posguerra. Muchas gracias, Mirta, muchas gracias a todos los autoridades de la NAS. Realmente me siento muy emocionada acá que me está dando este abrazo a la universidad. Contarles un poco de cuando en 1982 la sociedad, después de la guerra, nosotros éramos, yo tenía la misma cara de ustedes, las mismas ganas de ser ingeniero que tienen ustedes, y de repente me había tocado el servicio militar. El servicio militar era algo obligatorio que teníamos que hacer, los hombres, las mujeres no, no había igualdad de género, en ese momento era toda una cosa media. Los isleños tampoco. Los isleños que podían venir a estudiar acá, sí. La Argentina había dicho, bueno, el servicio militar pueden no hacerlo. Pueden no hacerlo, tal cual. Tenían esa. Bueno, pero yo ya había sido un soldado realmente bueno, era el número 13 en la calificación, y me fui de baja en noviembre, la primera baja. Bueno, empecé a preparar un curso de nivelación para el ingreso a la Universidad Tecnológica Nacional. En ese momento, para hacer ingeniería, había o era la UBA o era la UTN. La UTN era una universidad que estaba con aulas más chiquitas y me permitía un horario fijo, me permitía trabajar después. En cambio, la UBA era. Y aparte, los docentes eran muy. Al ser 25, los docentes enseguida se incorporaban al grupo. Nos incorporaban a su grupo, realmente. Que no era esa clase magistral de la UBA que había que ir a las 5 de la mañana y incluso estaba allá abajo y ahí hablaba y no conocía ni los pormenores de ninguno de nosotros, alumnos. Entonces elegí la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, contento, di ese curso de nivelación, empezaba las clases, compré mis libros, compré el Renning, uno de física que ustedes conocen, compré Raúl Pérez, compré muchos libros así raros, seguí haciendo los apuntes, y de repente, un día de abril, ya no estaba más en la universidad, porque el 2 de abril habían tomado las Malvinas. Volví a mi viejo cuartel. Yo quería ser ingeniero, pero la patria en ese momento era algo que nosotros nos llevamos muy en el alma, que las Malvinas eran argentinas, porque lo escribíamos en el colegio, sabíamos que estaban los cuadernos, las islitas, esto, nosotros, y la sociedad toda estaba muy de acuerdo con haber recuperado las Islas Malvinas. Entonces, en esa euforia fui parte de esa muchachada contenta y alegre que fue a Malvinas. A Malvinas volví a mi regimiento, yo era artillero de defensa aérea, era la misma batería de tiro B Independencia que había jurado lealtad a la bandera en las orillas del río Paraná con el general Belgrano,
Y bueno, y nosotros éramos, yo volví al regimiento, pero como éramos campeones mundiales, como se daban cosas históricamente que nos merecíamos, no pensábamos que iba a haber una guerra. Pero bueno, de todos modos, se unieron tres patas: Reagan, Thatcher y un gobierno de dictadura en Argentina. Entonces, evidentemente, todo estaba para que iba a haber una guerra. El 29 de abril cruzamos a Malvinas en tres aviones, la batería dividida en tres aviones, y llegamos a Malvinas. Malvinas en ese momento era una fiesta, porque habíamos recuperado Malvinas, estaba toda esa desorganización que llevaba adelante el ejército. Pero bueno, nosotros estábamos en Malvinas cumpliendo un rol importante. Toda esa fiesta se terminó el 1 de mayo, cuando hubo el primer ataque aéreo sobre el puerto argentino, y después, a la medida que iban pasando los días, nos íbamos dando cuenta que en esa isla, en esas islas y con el bloqueo, se nos iba a ser muy difícil sobrevivir, digamos, llevarlo. Pero bueno, nosotros éramos una batería de tiro antiaérea y nos instalamos en una península de Camber frente a Puerto Argentino, y teníamos que custodiar, teníamos que evitar que los aviones ingleses bombardeen el aeropuerto. La misión, pasaban los días, la batería B, Independencia, realmente cumplió esa misión, los aviones empezaron a volar más alto y tenían menos eficacia en el tiro. Nosotros llegamos a estas semanas estas semanas de junio, hace 43 años, era la semana que ya las tropas inglesas estaban muy cerca del pueblo, se establecían las batallas más encarnizadas. Nosotros, como batería B, tuvimos que repeler unos comandos que querían ingresar por el lado norte. Ayudamos también en el repliegue del Regimiento 7 de La Plata, pero no pudimos hacer más nada. El día 14 se produce la rendición. 14 sería el próximo sábado. Estas semanas, hace 43 años, eran semanas realmente que las guardias eran interminables, y siempre nos acordamos que cada vez venían más cerca de los ingleses. Pero bueno, mañana, hablando de todo un poco, mañana era el día 10 que dijo Mirta, que es el día de la reivindicación de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, y resulta que, bueno, es un tema que quería también poner. Pero bueno, la vuelta al continente fue a través de un barco. En el caso mío fui a través de un barco inglés que se llamaba Canberra, y en ese barco Canberra alguien preguntó ahí de los soldados ingleses, Irfon, que está justo en mi foto, que está ahí en la foto, porque yo también era joven, tenía pelo, no tenía panta, nada. En ese momento era más joven. Bueno, él se lanzó, preguntó si sabía alguien inglés, y yo sabía 3 o 4 palabras, pero era muy cara dura, y mi mamá siempre me mandaba a estudiar inglés, y yo no quería ir, y me gustaba mucho jugar al rugby. Y justo él era galés, y un año anterior había jugado Gales contra los Pumas y habían hecho un partido memorable. Entonces yo empecé con esa historia que Hugo Porta era mucho mejor que John Peter Williams y así todo. Entonces empezamos a hablar el mismo idioma. Para él el rugby era religión, y para mí era un poco volver a hablar de cosas que no era ni a robar comida, ni guerra, ni nada. Empecé ahí a ver ese Canberra, un poco más la realidad, la que quería seguir viviendo, la que quería siempre, lo que quería hacer, la que quería hacer, quería volver a la facultad, porque el día que hubo la rendición, nosotros nos trasladaron a Puerto Argentino en una lancha, y un compañero mío, Javier Liguori, me dice, bueno, yo, pero ahora volvemos a la facultad, me dice. Y volvíamos a la universidad. Él volvía a la Universidad de Pacheco y yo volvía a la Universidad de Buenos Aires.
la región de Buenos Aires. Pero bueno, yo ahí me estoy despidiendo de mi amigo Galés, todo. Yo fui, si no fui el último, fui el anteúltimo en bajar del barco. Estaba muy cómodo con los británicos, con los galeses. Realmente había tenido había ayudado bastante en ese viaje de vuelta al continente, porque ellos ayudé a organizar las comidas, las idas a los baños, ellos nos higienizamos, la primera vez nos pusimos desnudos ahí y nos vimos el cuerpo después de 60 días sin vernos el cuerpo. Pero bueno, llegamos hasta Puerto Madryn. Puerto Madryn, el barco paró en el muelle Stolney, que está más lejos de la ciudad, y bueno, hay una foto que dice Crisis. El diario Crisis es el diario popular de ese momento. Y cómo nos veían a nosotros. Llegan los prisioneros, llegaban. Y mentira, no llegábamos los prisioneros. Al menos no nos sentíamos como prisioneros, porque habíamos estado todos por la parte en ese momento. Pero bueno, nos dijeron, suban a los camiones y cierren las lonas. Pero el pueblo de Puerto Madryn, que era un pueblo muy chiquito en ese momento, 10.000 habitantes, qué sé yo, rompió el vallado y nos quería abrazar, nos quiso preguntar a dónde, dame tu teléfono, que avisemos a tu casa que ya llegaste al continente, qué querés comer, querés cigarrillos, qué esto, qué el otro. Pues la cuestión que fueron los primeros que nos abrazaron directamente en el pueblo. Y realmente tuvieron que romper toda esa dictadura, esas vallas que habían dicho que no, llegan los prisioneros, no, llegaban los soldados Malvinas que habían combatido. Eso fue años y años después que lo pudimos hablar, porque de ahí nos trasladamos hasta Campo de Mayo, que hicieron firmar un pacto de silencio, que no hablemos de estas cosas, y bueno, y nos mandaron a nuestras casas. En nuestras casas, el abrazo de nuestra familia es fundamental, el abrazo de nuestros amigos, y ahora dentro de mis amigos vuelven los chicos estos que me llevaban a la facultad. Y ellos todos los días venían a mi casa, me tocaban el timbre, Giorgio, vamos a la facultad, vamos a lo que... Y yo estaba durmiendo, estaba en otra, estaba vuelto de la guerra, y realmente hasta llegaba tarde. Llegaban, y les lamento mucho, pero llegaron tarde todo el tiempo conmigo. Pero bueno, fue el primer tema que había que ir a la facultad, había que llevarlo a la facultad. Una vez en la facultad es clave que una vez que estás en la facultad como esta, como la UTN en mi caso, te abraza y te quiere, no te larga más. Entonces, bueno, hubo ahí, hay una foto, la que está ahí a la derecha, que estoy con mi profesora de álgebra que me dijo, primero en la facultad fue algo tremendo también, porque digo, bueno, yo quiero cursar, qué sé yo, en esas veces que me llevaban mis amigos a la facultad. Pero estás libre, me dijeron. ¿Pero cómo voy a estar libre si estuve en la guerra? Dije. Bueno, enseguida fui ahí, los rebeldes tacharon todo, me pusieron todo presente. ¿No? No había de ningún lado. Y después esta profesora que es Perla Gavizón, que la volví a encontrar después de 20 años, no, en el 2016, la encontramos en la facultad. La facultad es un homenaje hacia ella en base a esta ayuda que siempre me dio, porque ella los viernes se quedaba 4 horas para darme álgebra y geometría analítica, eran materias que para mí eran... geometría analítica era una cosa extraterrestre, ¿no? En ese momento, a pesar de haber sido técnico, pero no importa. Entonces, en ese año pude recuperar 3 materias, pero ya estaba en la facultad, y todos me prestaban apuntes y me sentía muy abrazado, y justo ahí al lado está es Guillermo Oliveto, que es el ingeniero Oliveto, que es el actual decano de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Regional de Buenos Aires. Él era, en ese momento, tenía mi edad, era uno de los que compartía sus apuntes conmigo, y él militó la facultad, siguió militando la facultad hasta ahora, que también ustedes, como son una universidad joven, tienen que militar la facultad, y realmente cuando, después de años, de 30 años, llegó a ser decano, pero empezó pegando papeles en afiches políticos, que tratando de mejorar la Universidad Tecnológica Nacional, cortando la calle Medrano, como todos los rebeldes que están acá adentro, por los rebeldes también.
Entonces, es mi homenaje hacia Guillermo Oliveto que, que, que- que mencionó en ese momento. También está ahí otro compañero mío, que también en la Universidad Tecnológica Nacional nos decían que éramos ingenieros de segunda, porque eh, todo era la UBA, la más importante, y nosotros éramos ingenieros de fábrica, ingenieros técnicos. Bueno, y ahí, por ejemplo, hay uno que es Raúl Amil, que hasta el año pasado fue presidente del IRAN, y entonces esas casillas ya no están más, digamos. Quiero decir que no se dejen amedrentar tampoco. Ustedes vuelan de acá, no hay problema. Después, ¿qué más te puedo decir? Bueno, la facultad en el año 2018 quiso homenajear a todos los veteranos de Malvinas y que habían pasado por sus aulas. En realidad, tanto en carreras de grado como fue la mía, que me abrazó cuando apenas volví, y algunos que habían tomado algunas carreras de posgrado. Entonces se juntaron 74, creo, veteranos de Malvinas que pasaron por las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional en todo el país. Y la universidad nos homenajeó en un acto que hizo muy bien en el Centro Cultural Kirchner, y ahí estaban los diferentes decanos de todas las universidades, de todas las facultades que dependen de la UTN, y realmente uno veía las caras que eran todos militantes de la universidad. Y había en la universidad tecnológica, era una universidad joven, realmente como esta. Entonces eran los primeros decanos o primeras autoridades que habían formado en la universidad y habían llegado a esos puntos. eh, a esos puntos. Bueno, pensar que la Universidad Tecnológica Nacional, como esta de la UNAS, que está en el conurbano, que se acercó a la cantidad de alumnos que son ustedes, la Universidad Tecnológica Nacional también, porque creo que cuando hay una necesidad, surge un derecho. Acá había una necesidad de ustedes de aprender, de ir para adelante. Entonces, Jauretche estuvo acá. La Universidad Tecnológica Nacional detectó en nuestro Atlántico Sur una necesidad clara de soberanía. Entonces, instaló muchas facultades regionales en todo el litoral marítimo argentino, como abrazando nuestras Islas Malvinas y diciéndole al mundo que los que conocemos el territorio realmente tenemos que ser nosotros. Y de ya muchísimas gracias. Bueno, es un honor para mí hablar después de toda la emoción de Giorgio. Vamos a ir a cosas más técnicas y más terrenales. El contenido de esto voy a tratar de hacerlo lo menos pesado posible. Imagínense que empieza con un punto de vista arqueológico, que explica tiempo, todo el continente, todo el planeta. Después vamos a hablar de la exploración mar argentino, que es tal vez mucho más de lo que pensamos. Es antiguo, hay más actividad, hay un montón de actividad que brevemente vamos a ver. También hay un montón de actividad alrededor de las Malvinas en diferentes periodos. Vamos a hablar un poquito en detalle del mapa que ya mostraron, el mapa de Copla, que muestra la soberanía argentina en el fondo marítimo. Y, digamos, es muy amplio, pero les quiero dejar dos o tres ideas. La última va a ser esa área de exclusión que hay alrededor de Malvinas. En realidad, un botoncito en el medio de un mar argentino, en el medio de un país que sigue mucho más al este de la Malvinas. Es simplemente un botoncito ahí en medio de nuestro país. No es la idea que teníamos cuando éramos chicos, que miraban a la Argentina y allá estaban las Malvinas ocupadas por los ingleses. No, es un pedacito con un botón de una forma rara en el medio de un mapa que es la Argentina también. Ahora vamos a ver por qué está aceptado así técnicamente por todo el mundo.
al margen de las cuestiones políticas, ¿no? Pero técnicamente el fondo marino es claramente argentino. Bueno, un poquito de geología. 2 o 3 láminas nomás, vamos a hacerla lo más rápido posible. Hoy es el día, ¿no? Hoy es el día de geólogo. Gracias. Fíjense si alcanzan a ver todo esto de por acá en Latinoamérica, todo esto de por acá es África. Y en el Gásico, 135 millones de años, el Atlántico no existía. Fíjense dónde estaban las Islas Malvinas. Acá. Entonces, las Malvinas eran una parte más del continente. Pues la historia geológica sigue, las Malvinas quedaron ahí, pero rodeadas de agua. Pero, digamos, nuestra relación con las Malvinas viene desde 300 millones de años. Fíjense que no existía el Atlántico. Entonces, nuestras cuencas marinas que conocemos, cuencas petroleras, por ejemplo, esta es la cuenca neuquina, que tenía un contacto con el Pacífico porque no existían los Andes. Pero la cuenca que conocemos de este lado, como la cuenca austral o la cuenca del Golfo San Jorge, no tenían contacto con el Andes. Eran cuencas internas dentro del continente. Esto que empieza a formarse, que es el Océano Atlántico, 30 millones de años después, ya es un proto-océano. Fíjense, esto es Argentina, para acá está Brasil, todo esto es África. Esto viene a cuento desde el punto de vista petrolero, porque la zona en Brasil era mucho más somera, era el mar que se estaba recién abriendo. El tipo de sedimentación era diferente a la zona del sur, eran condiciones geológicas diferentes, y eso explica por qué la gran riqueza petrolera del lado brasilero no se extiende para el margen argentino. O sea, hay razones geológicas muy profundas para que esto sea así. O sea, nunca vamos a encontrar un yacimiento como el Crisal de Brasil, que es uno de los más grandes del planeta, en nuestro mar. Lo que vamos a encontrar es otro tipo de cosas. Eso se debe a la historia geológica de esta época. Fíjense que todavía las Malvinas seguían conectadas, ¿no es cierto?, con el continente. Sí, fíjense una historia más cercana. Hace 10.000 años, en la época de las glaciaciones, el mar había bajado 100 metros. O sea, la costa nuestra tenía el mar 100 metros más abajo, o sea que frente a las Malvinas eran como 150 kilómetros más lejos la costa. O sea que desde ahí se veía, en una lanchita cualquiera podríamos haber llegado. Hace 10.000 años, no estaba. Piensen, los egipcios son 4.000 años, los indios 6.000. Entonces, hace 10.000 años el mar estaba 100 metros más abajo. O sea que esta relación geográfica ha variado muchísimo en el tiempo. Esto solo para mostrarles lo que decíamos. En esa costa atlántica, al lado de Brasil, existen las reservas de petróleo y gas más grandes del mundo. Y se desarrollan offshore, es decir, con yacimientos que están en el mar. El desafío del desarrollo offshore son muchos, pero el principal es la profundidad del agua. Imagínense hacer un pozo de 4.000 metros de profundidad o de 3.000 metros de profundidad, pero empezando en el fondo marino que está con 3.000 metros de agua. No digo que es como ir a la luna, pero tener un barco quieto, bajando a cero rígido, y que hagan un pozo vertical después de 3.000 metros de agua, es un monumento de ingeniería, para ustedes. Bueno, estas son las cuencas conocidas, aceptadas, algunas estudiadas, otras menos, que hay del lado argentino. Son más de 10 cuencas.
donde se perforó en el año 23 es acá, es en la cuenca del Salado. Es una cuenca que se extiende parte del continente y parte sigue en el mar. Fíjense que acá en el sur, acá hay una estructura geológica, hay dos placas que chocan, acá hay como unas montañas en el fondo del mar, y hay un lado norte y un lado sur, y con grandes cuencas hacia la dirección de las Malvinas. Después vamos a ver que ahí eso hemos perforado. Estos antecedentes son para mostrar que esto no es una historia tan reciente, porque en el año 69 se hizo el primer pozo en el mar, en la cuenca del Salado precisamente. El primer descubrimiento es del año 70, o sea que hace 55 años que se descubrió petróleo en el mar argentino. No es algo que está por hacerse, no es algo que hay que hacer sísmica para ver qué pasa. No es solo el futuro. Hay muchas cosas que ya se realizaron. Claro, esto fue en el Golfo San Jorge. Después vamos a hablar un poquito del Golfo. Y el offshore de Argentina también tiene producción muy importante de gas, sobre todo en las costas de Tierra del Fuego. Más del 20% del gas que consume el argentino en todo el país proviene de esos yacimientos offshore. Después vamos a ver un poquito de detalle. Bueno, la idea que me gustaría que se hiciera es esta. Esto no es solo fútbol. No es algo que algún día va a venir. Yo creo que sí va a venir. Pero sepan que hay toda una historia atrás, hay toda una realidad de trabajo en el mar. No podemos decir ahora si se puede perforar en el mar, si es viable. No, esa discusión estaría. Cada uno tiene su opinión. O contra, totalmente respetable. Pero lo que no se puede borrar es historia. Eso ya está hecho. Ahí más de una vez. Bueno, eso es una opinión, ¿no? Después la discutimos si quieren. No quiero molestar a nadie. Y información más que todo. Fíjense que todos estos circulitos, todos estos son plataformas de producción en el mar frente a Tierra del Fuego. Fíjense estas líneas de por acá, estas son las instalaciones marinas que permiten la producción de todo este gas, el antiguo 20%. Entonces, ustedes, ingenieros o casi ingenieros, sabrán de la dimensión y la importancia de esta instalación. Fíjense, esto tiene algunas cañas de 100 kilómetros de longitud tendidos en el fondo del mar. Y también sabrán que el mar austral no es la laguna de Chascomús, ¿no? Es una cosa muy seria desde el punto de vista operativo, logístico, muy seria a nivel mundial, claro. Está lleno de novelas marítimas de los tipos van y callan en Canal de Vigo, ¿no? Bueno, pero esto es información. Y fíjense de este lado, acá a la derecha. Esto es todo el programa de exploración que se lanzó, que habrá sido por 2015, algo así, no me acuerdo bien el año. Sí, más o menos. Pero tiene, tiene dos estudios en muchas zonas que fueron visitadas y aceptadas por la empresa de todo el mundo. Tiene, entre otras cosas, la perforación, ahora vamos a ver, del pozo del año 23. No, pero yo quería mostrarles, si acá está la Malvinas, fíjense la cercanía y la importancia de todo esto desde un punto de vista más geopolítico, digamos. O sea, la envergadura de esto comparado con las islas. Esta zona de acá está agrandada en esta parte y está marcado en naranja todas las zonas que están tomadas por empresas con un cierto importante capital británico. Ya no es que esté prohibido, bueno, no nos metamos, pero es una realidad, es un tema geopolítico,
es un problema que puede tener su salida, ¿no? Y lo mismo sucede en esta área que está frente a la costa, que se llama Cuenca Argentina, frente a la costa de la provincia de Buenos Aires. Y aquí otra vez, estas áreas en naranja tienen un componente mayor o menor de capital. Bueno, cada uno lo toma a su manera, cada uno lo valora como quiere. Esto es información, digamos. Fíjense la cantidad de pozos. Estos son números de pozos. Total, 191. O sea, hay 191 pozos perforados en el mar Argentino. Estos 19 de por acá, que es la cuenca del oeste de Malvinas. Acá están las cifras. No se ve mucho en el color de tanto de eso. Pero estos 19 que están por acá son muy, muy importantes. Porque fueron perforados alrededor de los 80, del 79 al 82, 83. Principalmente por eso. Yo estuve en unas plataformas de la pinche total, ¿no? Sacando unas piedritas. Colombia hubo una plataforma frente a Comodoro Rivadavia, la plataforma Mosconi, ¿no? Esa misma. Bueno, esa es la que estuvo acá. La Mosconi tenía una plataforma gemela que salió de Florida y se hundió en el Caribe. Un escándalo de seguros, nadie supo bien cómo. Y al final, la que llegó fue la Mosconi y hizo todas estas cosas, con la compañía Exxon, básicamente. Bueno, pero el punto es que aquí, comprobado, hubo mucho, hubo varios pozos de expulsión. El problema de la producción en el mar es que la economía es muy diferente y muy exigente. Entonces, cualquier producción no puede ser grande. Entonces, geológicamente muy bueno, pero no se pudo avanzar. Esta es Tierra del Fuego, este es el arco que les decía que está en el fondo del mar. Esto es el área que perforamos con Petrobras, YPF y PAE. Yo estaba en Petrobras, allá el profesor estaba en PAE, estuvimos trabajando en el mismo pozo. Y fíjense de nuevo, acá se ve la puntita de la cinta. Había muchísima esperanza con este pozo, fue bastante caro, pero lamentablemente no tuvo un alto número de dinero. Pero bueno, es un problema geológico. No quiere decir que en ningún lado va a haber, quiere decir que ahí no había. En todos estos pozos de acá había. Y este es el último pozo, el perforado del año 23 y 24 por el NOR, YPF y Shell. Son más o menos 300 kilómetros de Mar del Plata. Y 1.500 metros de agua, 2.500 metros de pozo, o sea, son 4 kilómetros para abajo. Hubo hidrocarburos, no tanto, si hubiera habido muchos nos hubiéramos enterado más, ¿no? O sea, había algunos hidrocarburos, es un descubrimiento desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista del sistema petrolero, pero no tiene valor comercial por ahora. Ahora sí, esa información habilita perforar otros pozos en el mismo globo. Algunos, hay 2 o 3 que ya están planteados tendría que haber sido este año. Esto por problemas de tiempo lo vamos a dejar ahí, pero si les queda esta presentación y la pueden compartir, acá tienen las diferencias entre el descubrimiento en Brasil y el descubrimiento en Argentina. Fíjense que Brasil empezó en el año 60. Yo tuve por lo menos 7, 8 pozos en el noreste brasilero. Íbamos, nadábamos, tomábamos sol, corríamos en el helipuerto, nunca vimos una gota por año. ¿Qué les quiero decir? Que no podemos matar un proyecto por un pozo. Esta gente hizo cientos, hasta encontrar, porque finalmente encontró que, bueno, aquí tiene un poco de impuesto. En el caso nuestro, fuimos directamente a agua profunda con un equipo de la máxima complejidad
Y encontramos un poquito. Cómo sigue la historia es muy difícil decir, pero si llegara a funcionar, es un cambio importante en serio. Bueno, ya termino. Esto les quería mostrar que es las áreas de producción dentro de los ingleses, dentro del área de exclusión. Son esas manchas verdes. Y esa formita rara de caracol es el área de exclusión. Acá tiene alguna información. La única que es relevante, o la que es más relevante, es Silayo, que es esta de acá al norte, que en realidad fue puesta en producción. Tiene producción comprobada y no es tan mala. Eso podría funcionar. El problema es que, como dijeron, son 12.000 kilómetros. Podría funcionar si la manejáramos de modo regional. Desde un punto de vista técnico, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? No sé. Si hay que hacer negociaciones, no sé. Pero digamos, esos volúmenes que producen ahí, con una economía relativamente favorable, podrían hasta llegar a ser económicos. Hoy en día no. Si tenés que llevar un trépano de Uruguay o de Brasil, no anda. O si el crew que trabaja en la plataforma tiene que venir de Brasil o de Inglaterra, no va a funcionar. Pero bueno, ahí le queda un poco de información. Los valores de volumen que ellos dicen que descubrieron son valores para la bolsa de Londres, no podemos confiar en eso. Sí podemos decir que efectivamente hay presencia de hidrocarburo que puede ser comercial, que puede ser importante. Eso sí es cierto. Y después hay también áreas aparte de esa de producción, ellos tienen áreas de exploración dentro de la zona de discusión. Quiere decir que ven muchas posibilidades, ¿no? Se ven diferentes tipos de oportunidades petroleras. Bueno, acá tienen el ejemplo del pozo que están cuando propusieron los pozos de exploración. Y es lo que decían hace un ratito, son 300 kilómetros arriba Gallegos, o Puerto de Seattle. Digamos, esto es una riqueza que hoy en día el mundo tiene parada por el problema político. No fuera por eso, sería parte de la riqueza de la humanidad. Y vuelvo un poquito con el mapa que mostraban antes. Esto se hizo con el proyecto COPLA durante casi 10 años, en 2005 y 2014, por ahí. Bueno, es complejo, tiene diferentes criterios biológicos, geográficos para la confección. Es un trabajo muy delicado, en serio. Y ahora, este es el resultado. Fíjense, este sería el borde de la Argentina. Esto es el borde de la Argentina. Entonces, nuestro país es bicontinental, como dijeron, pero también es bioceánico. Tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico. Eso da un valor geopolítico bueno. Quizá nosotros valoramos menos que nuestra humanidad, ¿no? Y bueno, aquí tienen los criterios que son un poco complejos, pero básicamente es la profundidad de los sedimentos respecto a la distancia del continente, las 350 millas del fondo marino. Y lo que les quería decir es que esto se presentó en CONVEMAR, que es el ente mundial para temas del mar. O sea, la documentación de esto son todos es un trabajo de 15 años, hecho por la Cancillería, por la Universidad, por UTF, por un montón de gente. Y esto fue aceptado, o sea, esto es así oficialmente. Ese es el fondo del mar argentino. No implica soberanía, no implica un montón de cosas. Sí sepan que eso
es para el fondo del mar y todo lo que esté ligado al fondo del mar. Incluye los caracoles, que están en el fondo del mar. Pero es distinto con el agua. O sea, el agua son las 200 millas, ¿saben dónde están los chinos? Y se ven las fotos de noche que están límites. Bueno, ese es 200 millas que es para el agua, los peces, todo eso. De lo que estamos hablando acá es de la posición del fondo marino. O sea, si hubiera una mina de oro ahí, sería que los pescados son interesantes. Los peces que estén por ahí son a disposición. Entonces, fíjense, este era mi mensaje final. Fíjense lo que es la zona de exclusión, esa manchita roja, en el medio del mapa de la Argentina. O sea, no es la misma visión de que somos límite con Inglaterra porque está la Argentina ahí. No, ellos son un botoncito que está en el medio de nuestro país. Creo que una visión así por ahí es más fácil de explicar, más fácil de entender por qué ese pedacito es argentino igual que todo lo que está alrededor. Obviamente todas las cosas, todo lo que nos da nuestra historia, la sociología, los derechos humanos, lo que sea. Pero esto es algo que no resiste el sentido común. Y bueno, nada. Ahí les dejo las conclusiones, les pueden mirar después, porque quede sin tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ante todo? Sí, perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación a quienes organizaron este encuentro, a la Universidad, obviamente, Nacional Arturo Jauretsch, al Programa de Estudios de Malvinas Atlántico Sur y Patagonia, y bueno, todo el equipo de organizadores. Bueno, es un placer hablar en este panel luego de tan expertos expositores. Así que bueno, no vengo del campo de la ingeniería, así que por favor sepan entender por ahí si uso algunos términos que no son muy específicos. Así que bueno, ante todo voy a compartir una presentación que hice. Esperemos que se vea. ¿Se ve, no? A ver. Sí, si pones presentar. Bueno. ¿Ahí? Sí. Genial. Bueno, por suerte, no hubo muchos problemas. Ahí está. Bueno, ante todo, bueno, también los quiero felicitar por el espacio para discutir principalmente la cuestión Malvinas. También, bueno, felicitar por esta jornada de la ingeniería, también felicitar a los geólogos ahí presentes. Y bueno, también a lo largo de mi exposición, obviamente voy a tomar algunas cuestiones, algunas reflexiones y algunos mapas que ya se compartieron en esta charla, pero bueno, es inevitable no hacerlo. Bueno, en primer lugar, para mí es clave enmarcar qué es la cuestión Malvinas, ¿sí? Nosotros hablamos de la cuestión Malvinas desde las relaciones internacionales y hacemos referencia justamente, como se ve acá, a una controversia entre dos estados, entre Argentina y Reino Unido, por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes o correspondientes. En este sentido, es relevante la resolución 2065, que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, como bien dice ahí, en 1965, que insta a ambas partes, a estas dos partes, a negociar, a entablar negociaciones de forma pacífica para resolver esta cuestión, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Obviamente también se puede hablar, como lo han hecho en esta exposición y a lo largo de otros encuentros, se puede hablar de Malvinas como causa, como gesta, Malvinas de la identidad, de lo ambiental, desde la memoria, ¿sí? Como podemos ver, tiene distintas perspectivas y aristas para analizar este tema tan rico y tan vasto. Para nuestro país también es una fecha importante, la fecha de 1833, como ya la nombraban Mirta y otros expositores, justamente porque es cuando se produce la invasión británica a las islas, el despojo de la comunidad existente allí
y desde ese momento tiene lugar el histórico reclamo argentino por la restitución del ejercicio efectivo de la soberanía sobre estos territorios insulares y marítimos. En relación con eso, el Estado argentino reconoce a las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y sus espacios correspondientes como parte integrante de nuestro territorio nacional. En esa línea, la Constitución Nacional Argentina, desde la última reforma de 1994, ahí expresa en su disposición primera la legítima e imprescriptible soberanía sobre estos territorios y la recuperación como un objetivo permanente, irrenunciable del pueblo argentino. También hay que tener en cuenta, a ver, acá. También cabe recordar que las Islas Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, eh, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Bueno, acá les puse un mapa también. Y también, ¿por qué es importante? ¿Dónde se alojan para nosotros desde la postura argentina? Obviamente para nosotros están dentro de lo que es nuestra plataforma continental argentina. Bueno, ahí el expositor anterior un poco explica esto de la plataforma continental. La plataforma continental de un estado ribereño comprende todo lo que es el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial, de todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta una distancia de 12 millas marinas. Esto es de acuerdo a la CONVEMAR, que es la Convención del Derecho del Mar de la ONU. También este tratado internacional fue incorporado a nuestra legislación nacional. Esta CONVEMAR también establece para los estados ribereños que tengan una plataforma continental que se extienda más allá de las 200 millas, como es el caso de Argentina, la posibilidad de ampliar esta plataforma continental, que técnicamente se llama borde exterior del margen continental. Bueno, como ya lo mencionaron, se establecen también las fórmulas para determinar la extensión, los límites máximos, ¿sí? Bueno, como en el caso argentino, se hizo toda una presentación formal ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR, ¿sí? Esta comisión es un órgano científico técnico, no es ni jurídico ni político, que está compuesto por especialistas en diversas disciplinas. Hasta que finalmente en el 2016 esta comisión hizo las devoluciones correspondientes, donde aprueba las recomendaciones sobre el límite exterior de la plataforma que realiza Argentina, y de acuerdo con el reglamento de esta comisión, establece que en caso de que haya una controversia territorial o marítima, la comisión no considerará ni calificará la presentación hecha por cualquiera de los estados partes en esa controversia. La comisión aplicó esta disposición en lo concerniente a la cuestión Malvinas, es por ello que reconoció la existencia de una disputa y por tanto postergó su análisis del límite de esta zona, como también lo hizo del sector antártico argentino, que está regido por el Tratado Antártico. Obviamente todo este proceso, desde nuestra disciplina, decimos que fue el resultado de una verdadera política de Estado, de una política a largo plazo, que tuvo sus inicios allá por 1997, cuando se crea la Comisión Nacional de Límites Exterior de la Plataforma Continental por una ley nacional, la COPLA, no sé si la habrán escuchado. Esta comisión interministerial que cuenta también con profesionales de distintas disciplinas involucrados, como hidrógrafos, geólogos, geofísicos, oceanógrafos, y también especialistas en derecho internacional. Y como el resultado de todo eso, vemos acá justamente el mapa de los espacios marítimos, donde producto justamente de una ley, que es la ley 27.557, aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, ¿sí? Donde establece el límite de la plataforma continental. Esta ley fue aprobada por unanimidad. En este sentido, la Argentina establece los límites definitivos de nuestra plataforma, que se extienden más allá de las 200 millas y hasta las 350 millas marinas. Esto es importante porque quien detenta la soberanía territorial, detenta la soberanía sobre los mares. Con este mapa se incorpora muchos espacios marítimos a nuestra plataforma. La ley permite reforzar nuestra presencia, preservar nuestros recursos, reafirmar nuestros derechos soberanos sobre estos espacios. Y obviamente por eso es fundamental la demarcación de la plataforma continental, ya que el Estado ribereño
es quien ejerce derechos de soberanía a los efectos de exploración y explotación de los recursos naturales, tanto minerales como los hidrocarburos, ¿sí? Es decir, estos derechos son exclusivos del Estado ribereño, eso también está en la CONVEMAR. Por tanto, si el Estado decide no explotarlos, nadie puede emprender esas actividades sin un expreso consentimiento. Y acá entramos en el caso de los hidrocarburos, que se tratan, como ustedes sabrán, me imagino, creo que sí, de recursos naturales no renovables, porque son aquellos cuyas reservas se agotan en algún momento, ya que no es posible reproducirlos o regenerarlos para sostener su tasa de consumo. Esto significa que si el consumo de esos recursos no renovables supera la capacidad de la naturaleza para recrearlos, tienden a agotarse. Y de ahí también tienen el carácter estratégico para toda la sociedad internacional. Como sabemos, estos recursos se encuentran alojados en las cuencas marinas que están alrededor, acá está, alrededor de las Islas Malvinas. En general, lo que suele decirse en la bibliografía, puede haber disentimiento, se encuentra rodeada, las Islas Malvinas se encuentran rodeadas por 4 cuencas. La cuenca, como vemos ahí, ubicada al norte, que se dice que es la menos costosa en términos de exploración, por las bajas profundidades y la cercanía a las islas. La que están ubicadas al sur y al este, las de mayores profundidades, y la que se está situada ahí al oeste, como podemos ver entre el continente y las islas. Obviamente el tema de la exploración y posible explotación es un tema muy sensible porque está directamente vinculado a lo que es nuestra soberanía territorial. La discusión por los hidrocarburos genera rispideces en las relaciones anglo-argentinas desde el siglo XX, es decir, antes del conflicto del 82, ya Reino Unido mostró cierto interés en en las posibles eh, recursos hidrocarburíferos, le plantea a la Argentina la posible exploración de forma conjunta. Bueno, después ocurre el conflicto del 82, cuando se retoman las relaciones diplomáticas ya por los 90, se reanudan estas discusiones por una posible exploración conjunta. En 1995 se firma lo que es la declaración conjunta sobre cooperación de actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, luego de intensas reuniones entre ambas delegaciones. Esta declaración se trató de un instrumento de carácter transitorio, constaba de 7 artículos y un anexo donde se definía un área, que era un área especial, que estaba entre Malvinas y el continente, donde supuestamente en ese área los gobiernos acordaron que iban a cooperar. Además se creó una comisión de hidrocarburos que estaba integrada por delegaciones de ambos países. Sin embargo, en el año 2000 esta comisión cesó, digamos, no se volvió a reunir nunca más. Justamente en un comunicado expresaron la existencia de interpretaciones divergentes sobre algunos aspectos de la Declaración Conjunta del 95. Y bueno, por esta razón, esta comisión no se volvió a reunir. Y también lo cierto es que esta declaración nunca se aplicó y en el año 2007 se da de baja. Obviamente esta declaración recibió, bueno, algunos sectores estaban a favor, otros sectores estaban en contra, algunos sectores académicos, incluso ciertos sectores políticos, principalmente porque había un artículo ahí muy controvertido, que es el artículo 6, donde algunos autores interpretaron que mediante este artículo Argentina brindaba la seguridad jurídica que las empresas requerían para operar en la región. Bueno, al tiempo que se firma esta declaración es cuando Reino Unido autoriza a lo que algunos denominamos las autoridades coloniales de las islas, a abrir un proceso licitatorio. Como resultado de esto, se otorgan licencias de exploración a 7 compañías con el conjunto de sus socias, entre ellas inglesas, estadounidenses y canadienses. Obviamente, como sabrán, para Gran Bretaña, las Islas Malvinas forman parte de lo que son los territorios de ultramar, donde la corona designa a un gobernador para su administración. También se señala que dentro del gobierno británico existe un grupo muy fuerte de presión, que es el denominado grupo isleño, que también estaba interesado en avanzar hacia la exportación de hidrocarburos. En este contexto, bueno, es como dije recién, se otorgan licencias de exploración. En la cuenca norte se dice que la única compañía rechazada fue la sociedad integrada por YPF con la British Gas.
En el 1998 comienza lo que es la primera campaña de exploración. Como resultado de esta primera campaña se perforaron 6 pozos. Según los resultados, dicen que ninguno se encontró acumulaciones comercialmente viables, pero lo cierto es que se recaba información sobre la cuenca y los sistemas petroleros. También se dice que más allá de la información, todos los datos geológicos fueron relativamente incompletos o inciertos. Bueno, a finales de los 90, por la caída de los precios mundiales del petróleo, algunos operadores se retiran de la zona, otros deciden ceder sus licencias a sus zonas, a sus socias menores, ¿sí? Por eso hay todo un recambio de compañías. Desde el año 2000, el Departamento de Recursos Minerales, justamente de las islas, establece una política de licencias puertas abiertas para facilitar la mayor exploración en la zona. Y de esta forma se van a otorgar nuevas licencias a nuevas compañías, ¿sí? Ahí se van a otorgar las licencias en la Cuenca Sur, puntualmente también se van a otorgar licencias a lo que, acá, bueno, ahí aparecen las compañías que aparecen a partir del 2000, como la Focal Oil and Gas, que, que adquiere licencias en la Cuenca Sureste. Después, una de las que ingresan también en ese proceso es la compañía Roscopper Exploration, que fue fundada en el 2004 para explorar justamente petróleo y gas en Malvinas. Reside en Reino Unido y sus acciones cotizan en la Bolsa de Londres. También adquiere licencias en la cuenca norte y en la cuenca sur. Bueno, ese es el último mapa del 2022 que por lo menos se puede acceder. También hay que decir que toda esta información eh, hay que tomarla, digamos, de las páginas, tanto de los británicos o los británicos isleños. Otra de las empresas que participan es Borders and Southern Petroleum, que también esta sociedad se constituyó en el año 2004, tiene su sede en Reino Unido y sus acciones también cotizan en la Bolsa Alternativa de Londres. Y bueno, después durante el 2010, 2011, 2013 se llevaron también adelante otras campañas de exploración, se hicieron algunos descubrimientos petrolíferos y gasíferos, ahí como nombraron también el expositor, el de los más importantes es Salion, donde en el 2010 la compañía Roscopper anunció haber hecho un descubrimiento de escala mundial, justamente en un pozo que estaba a 10 kilómetros del pozo que se había perforado Shell en la campaña de 1998. Y por último, bueno, decir que se anunció un acuerdo de la compañía Star Hopper con la compañía Navitas Petroleum, y mediante la cual esta compañía israelí ingresa al negocio petrolero en Malvinas en el campo justamente del Salayón Este. Bueno, por lo menos por la información que nosotros disponemos, todas estas compañías se encuentran en la etapa de exploración. Entendemos que hasta ahora no se pasó en la producción, pero bueno, nunca se sabe. Por lo menos la información que tenemos es que no. Y frente a esto ya lo último, ¿qué hace o qué hizo el Estado argentino frente a todo esto? Bueno, el gobierno nacional, obviamente, desde el primer momento remitió las cartas de inconformidad, que es lo que tú suele hacer en estos casos, a las empresas integrantes del consorcio petrolero, instándolas justamente a abstenerse de participar, informándole que de lo contrario iba a ser sancionadas. A nivel bilateral también rechazó la presencia de estas compañías en la región. En el año 2007, la Secretaría de Energía aprobó la resolución 407, que prohíbe la inscripción en el registro de empresas petroleras a aquellas firmas que en forma directa o indirecta, o sea, accionistas, mantengan una relación de beneficio con las empresas que desarrollan actividades de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. También en el año 2010 se aprobó el decreto 256, que establece que todo buque que transite entre puertos argentinos y las islas del Atlántico Sur debían solicitar autorización, y también se sancionó en el 2011 la ley 26.659, bueno, que después fue modificada, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental y prevé las penas de inhabilitación a aquellas compañías justamente no autorizadas por el Estado argentino, ¿sí? Bueno, es por esto que después van a venir toda una serie de sanciones durante el 2012, 2013, 2015 y las últimas 2022, justamente sancionando las actividades de todas estas compañías
por justamente estar llevando a cabo operaciones ilegales, por lo menos del Estado argentino. Obviamente que estas acciones unilaterales se ejecutan en primer lugar sin el consentimiento del Estado Nacional y además que son contrarias a las resoluciones de Naciones Unidas, específicamente la 3149 de la Asamblea General, que expresa que las partes deben abstenerse de tomar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación, es decir, que modifiquen la situación hasta tanto el conflicto de soberanía no se resuelva. Bueno, Argentina también buscó el respaldo de la comunidad internacional, no solo denunciando estas actividades en el marco de la ONU, sino también en el marco del Mercosur. Los países integrantes del Mercosur y países asociados han aprobado una declaración sobre Malvinas, dando el apoyo a los legítimos derechos argentinos en esta situación. También en el 2005, Mercosur aprobó una declaración donde manifiesta el rechazo a la exploración de estos recursos. Ay, perdón. Bueno, ahí voy cerrando. Bueno, a modo de reflexión, decir que, bueno, las islas se encuentran bajo una disputa de soberanía que abarca los espacios insulares y marítimos, los recursos naturales, que revisten una relevancia por ser recursos estratégicos a nivel mundial. En relación con esto, bueno, Reino Unido decidió avanzar en forma unilateral en lo que es la exploración de hidrocarburos, consolidando su presencia en el Atlántico Sur, que es un espacio geográfico clave. Y bueno, aquí encontramos un conjunto de corporaciones extranjeras en las cuencas marinas, que obviamente han sido rechazadas por el Estado argentino. Y bueno, y en función de esto, los diferentes gobiernos argentinos han justamente manifestado el descontento por todo este conjunto de normativas y también contaron con el apoyo, bueno, de la comunidad internacional. Así que bueno, eso es todo y bueno, muchas gracias por escuchar. Buenas tardes a todos y a todas. Soy la encargada de presentar los impactos ambientales de la industria petrolera en Malvinas, pero como nuestra gestión nacional ambiental es nula, en cambio lo que le propongo es que dimensionemos la usurpación inglesa para comprender el contexto ambiental en las islas. Volvamos a visualizar nuestro mapa bicontinental. Lo primero que vamos a tener en cuenta es nuestro territorio total en kilómetros cuadrados, que lo observamos arriba, suma 10.524.884 kilómetros cuadrados, de los que el 41 van a pertenecer a nuestro territorio en el continente americano y parte de nuestra plataforma marina, el 36 a nuestro territorio ubicado en el continente antártico y parte de nuestra plataforma marina, y el 23% va a representar la usurpación inglesa en nuestro territorio. Lo vamos a observar con mayor definición a la derecha, en donde observamos a las islas y a las millas de ocupación, y vamos a dimensionar ese 23% teniendo en cuenta que de nuestro territorio nacional total va a sumar 2.420.723 kilómetros cuadrados de usurpación inglesa. Entonces vamos a pensar ese número y vamos a relacionarlo con la industria petrolera. Ahora dimensionemos esa usurpación de los 2,5 millones aproximadamente de kilómetros cuadrados con las equivalencias en la industria petrolera. Es decir, pensemos a las cuencas petroleras de Argentina en dimensión a ese 23% de usurpación. Si pensamos en la cuenca neuquina, que es la más productiva de Argentina y tiene alrededor de 170 kilómetros cuadrados, ese 23% de usurpación inglesa serían 14 veces toda esta cuenca neuquina, la cual tendríamos que incluir a Vaca Muerta. Si pensamos en la cuenca del Golfo de San Jorge, la cual está ubicada en la provincia de Chubut y en la de Santa Cruz, y tiene alrededor de 180.000 kilómetros cuadrados, ese 23% de usurpación inglesa
equivalen a 13 veces la cuenca del Golfo de San Jorge. Si pensamos en todas las cuencas o las mayores cuencas de Argentina, en donde incluimos a la cuenca neuquina, a la cuenca del Golfo de San Jorge, a la cuyana, a la del noroeste y al austral, e incluso faltarían kilómetros cuadrados, áreas, para llegar a estos 2,5 millones de kilómetros cuadrados de usurpación inglesa. En términos de la actividad petrolera, nos podríamos preguntar en este territorio usurpado, ¿qué podríamos hacer? Entonces acá también les proponemos dimensionarlo en las 3 fases de la industria petrolera. En la exploración sería como buscar petróleo en todo el norte de nuestro territorio argentino, más el territorio de la Patagonia, más Cuyo. En términos de producción, si fuera un yacimiento convencional, el cual podríamos estimar que tendría alrededor de 500 millones de barriles de reserva, equivaldrían a 20 veces la reserva total de Arabia Saudita, una de las reservas más grandes a nivel mundial. En términos de fracking, como es la producción en Vaca Muerta, podría existir alrededor de 200 años la producción con el ritmo actual de petróleo en estos 2.500.000 kilómetros cuadrados de usurpación inglesa. Al principio les mencioné que no podíamos hablar de la gestión ambiental en Malvinas por no tener soberanía sobre parte de nuestro territorio. Pero lo que vamos a hacer es analizar los potenciales riesgos de esta actividad en manos extranjeras, es decir, los impactos ambientales que podemos identificar van a potenciarse, ya que no van a contar con nuestra fiscalización ni nuestro interés nacional en cuanto a los bienes explotados en nuestro territorio. El riesgo ambiental de la explotación británica offshore cerca de Malvinas van a amenazar la biodiversidad marina, ya que las corrientes del Atlántico Sur afectan a toda la región. Además, en las millas de usurpación inglesa se produce pesca ilegal, ya que nuestra región marina es una de las más ricas en cuanto a la industria pesquera, y también podemos analizar el doble estándar de Inglaterra, que impulsa, entre comillas, esta protección ambiental en territorio que está bajo disputa, mientras explota los bienes de Argentina sin consultar con nuestra nación, en cuanto a la pesca, en cuanto a la actividad petrolera y demás actividades. Ahora sí podemos pensar, en referencia a lo que estuvimos charlando en esta actividad propuesta, que la soberanía es clave para el desarrollo sustentable, que recuperar el control efectivo de las islas y toda la zona marina que vimos usurpada por los ingleses no es solamente una cuestión de integridad territorial, como correspondería a lograr una soberanía como la entendemos, sino que además tenemos que pensar que tenemos que poder disponer de nuestros bienes naturales, entendiendo la actividad petrolera, la actividad pesquera, la actividad minera, pero que deben contar con nuestra protección ambiental, es decir, bajo nuestros estándares nacionales e internacionales, bajo nuestros intereses en cuanto a la disposición y el control de los bienes naturales en todo nuestro territorio nacional, y que además la soberanía tiene que ser pensada como el enclave geopolítico en el Atlántico Sur. Malvinas es un territorio estratégico por la cercanía y la lejanía de diferentes territorios en disputa, pero también como proyecto a futuro pensando en el desarrollo que queremos lograr en la Antártida. A modo de resumen y como cierre de esta actividad propuesta para la Semana de la Ingeniería,
La usurpación británica del 23% de nuestro territorio nacional no solamente nos representa una herida histórica, como escuchamos previamente a Giorgio y su experiencia y su resiliencia, sino que además es una limitación estratégica para pensar en un futuro energético y ambientalmente posible en Argentina. La malvinización no solo es un reclamo histórico, sino que es la llave y debe ser la llave para un modelo de desarrollo soberano y ambientalmente responsable. Y tenemos la certeza de que sin soberanía no hay gestión sustentable posible ni desarrollo industrial de ningún tipo. Es por eso que los invitamos a todos, quien estén ahora presentes y quien escuchen nuestra actividad, nuestra charla, a que lo malvinicemos todo. Gracias.